Bien, ya estamos listos, hermanos, para arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 de Cartago, Costa Rica. Saludamos a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, domingo a domingo. Hoy es domingo, ¿qué domingo hoy? 12 de marzo, ya se partió el mes, 12 de marzo de este 2023, así es que le damos la bienvenida. Y bueno, también a la iglesia local que hoy nos está acompañando aquí en vivo, ¿no? Sin más, vamos a ir directo a la palabra para que nos aproveche el tiempo, y mientras usted lo busca le voy a ir diciendo otras cosas. Busquen sus Biblias, hermanos, usted ahí en el video y ustedes también, el libro de Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, y mientras usted en el video también busque una Biblia o anote, o bueno, es algo esencial, ¿no? Les decía yo, a veces les he mencionado que casi en todas las casas hay Biblias, que no las usen es otra cosa. Pero casi en la mayoría de las casas hay una Biblia. Usted podrá decir, pastor, es que la Biblia que hay en mi casa es católica. Bueno, si es la única que hay, úsela, porque la Biblia católica y la Biblia cristiana son iguales, con excepción de los libros apócrifos, que le llaman, ¿no? Los deuterocanónicos. Pero el resto es simple cosa de traducción y todo. Pero si usted es cristiano, pues consígase una Biblia, una Reina Valera, o del 60, que es generalmente la que uno más usa. Pero si tiene una Biblia que es católica, no crea que porque ahora ya no es católico, o sea, repudiar eso, no, es la palabra, también pues úsela, pero obviamente consígase una Biblia cristiana, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Hebreos 12, ¿qué dice el título? A ver si estamos todos. Puesto los ojos en Jesús, ¿no? Puesto los ojos en Jesús. Hace un momento cantábamos una canción de amarte solo a ti y no mirar atrás, ¿no? Y sin desmayar y tantas cosas que hablábamos en esa, o decíamos en esa canción, pero todo eso solamente podrá ser posible si le amamos, nada más, ¿no? Y solamente podemos amarle si tenemos los ojos puestos, ¿dónde? En Él, ¿no? Bien, vamos a leer desde el versículo 5, hermanos, en adelante. Hebreos 12, 5, dice la palabra del Señor: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos hoy de meditar en torno a ella, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por las familias que ellos representan, Señor, y nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir tu consejo, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, bueno, acabamos de leer un pasaje del libro de Hebreos que corresponde al capítulo 12, cuyo título central es Puesto los ojos en Jesús, ¿no? Una serie de recomendaciones que están ahí. Y bueno, si usted leyó, puso atención a lo que leímos, pues se trata del tema que vamos a tocar en este día, ¿no? Tiene que ver con la disciplina. El título de esta prédica, de hecho lo pusimos ahí en Facebook, dice: Dios al que ama, disciplina, ¿cierto que sí? La palabra disciplina tiene sus anticuerpos, ¿no? Generalmente la gente que oye la palabra disciplina o cuando les hablan de disciplina, lo primero que asocian es castigo, ¿no? Reprensión, que le corten a uno la libertad, todo eso. Entonces, por eso yo me acuerdo, hago un paréntesis ahí. Ustedes se acuerdan que por allá en el 2014, famoso mundial aquel de Brasil, ¿se acuerdan? Ese tema de la disciplina fue un tema, era de pan de cada día, ¿no? Por el tema de Pinto y todo ese rollo, ¿verdad? Que se hizo un buen papel porque hubo disciplina y que de ahí en adelante no hubo disciplina. Bueno, el caso es que es un tema que genera controversia. Yo me acuerdo que en ese entonces el psicólogo de la selección, acomodado por cierto, porque después de que votaron a Pinto ya el hombre se acomodó y todo, los que conocen de fútbol saben eso. Él dijo esta frase, póngale cuidado, dijo esto: la palabra disciplina es castradora. Esto lo dijo el psicólogo de la selección en ese entonces, ¿no? La palabra disciplina es castradora. Ya saben lo que es algo que castrar, ¿no?
Dice, hay que abolirla. Mejor hablemos de compromiso. Eso es lo que dijo él, ¿no? Eso decía él. Porque el compromiso, siendo el psicólogo decía, porque el compromiso es un acto libre y voluntario donde pones todo lo que tienes. Eso era lo que decía él. Ahora usted dirá, pastor, y sí, no tiene razón. Bueno, el compromiso es una cosa y la disciplina es otra. Hay gente que tiene compromiso, pero ese compromiso a lo mejor no lo puede hacer visible ni ejecutarlo. ¿Por qué? Porque le falta disciplina. Hay gente que es muy disciplinada, pero no le gusta adquirir compromisos. ¿Me entiendes? Entonces, deberían ir de la mano, ¿no? Pero básicamente es el término de la disciplina. Porque a nosotros se nos ha enseñado de alguna u otra manera que la disciplina es algo que va totalmente contrario a la felicidad. En el momento en que a uno lo disciplinan, hasta ahí llegó la felicidad, porque viene la opresión, porque viene el castigo, ¿no? Porque la gente tiene el concepto de que felicidad está más ligada a al libertinaje, de hacer lo que a uno le dé la gana, ¿no? Yo soy feliz, ¿por qué? Porque yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pues eso no es la felicidad. Entonces la disciplina, como viene a cortar eso, entonces por eso la gente tiene sus anticuerpos para todo lo que tiene que ver con la disciplina, ¿no? De hecho, hoy en día, ¿qué se nos enseña a nosotros ya en estas generaciones modernas? Que a los hijos no hay que disciplinarlos. ¿Por qué? Porque los estamos cohibiendo y les estamos, digamos, como rompiendo la formación de su carácter y todas esas cosas que les destruye su personalidad. Una cantidad de tonteras que hoy en día han surgido ¿por qué en las épocas de nuestros padres y nuestros abuelos todo funcionaba? ¿Por qué? Porque había disciplina y había respeto, ¿no? Que iban de la mano, ¿no? Hoy en día todo eso se ha perdido, ¿no? Recuerde obviamente que eso no tiene nada que ver, el disciplinar a alguien no tiene nada que ver con cortarle su personalidad ni su carácter, porque precisamente como lo vimos hace unos domingos pasados, acuerda que el carácter es esa parte de la personalidad de uno que es moldeable, ¿no? Que uno puede moldear, y la disciplina ayuda para eso, ¿no? Entonces, quítese de la mente eso de que la disciplina va por un lado y la felicidad por otro, no, pueden ir de la mano. De hecho, por medio de la disciplina uno puede asegurar la felicidad en el sentido de que las cosas salgan como uno las tiene pensado hacer, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, nosotros como cristianos, la mayoría, muchas veces tenemos claros qué es lo que queremos recibir de Dios. Sus bendiciones, su protección, todo, ¿no? Pero a veces nos cuesta, digámoslo así, y digo nos cuesta por ser como ético para hablar, pero a la mayoría de la gente le cuesta entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Sabemos qué queremos de Dios, pero ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? La palabra lo dice también. Es claro aquí, porque acuérdense que nuestra relación con Dios es eso, una relación. Y una relación se caracteriza por la reciprocidad. Yo te doy, tú me das. Lo que pasa es que todo el mundo cree que lo único que hay que darle a Dios es plata, ¿no? A ver, la gente, ¿usted sabe qué es lo que hay que darle a Dios? Plata. ¿A qué se refería el Señor cuando dijo, denle al César lo que es del César? ¿A qué se refería? ¿Pero qué es eso? Plata. Y entonces denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. No tiene que ver con plata. ¿Qué quiere Dios? ¿Acuerda? ¿Qué quiere Dios de ti? Que te humilles, que hagas su voluntad, que te apartes de los malos caminos, una cantidad de cosas, ¿no? Pero entre esas cosas que la gente no sabe que Dios espera de nosotros o que Dios nos quiere dar, está la disciplina. Dios nos quiere disciplinar. Amén. Ahorita es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Entonces, precisamente porque como la gente asocia la disciplina con el castigo y todo eso, entonces dice, uy, no, que como alguna vez yo lo puse ahí, Dios al que ama, castiga, porque en algunas versiones está así. Y alguien dijo, pero ¿cómo va a castigar Dios si Dios es un Dios de amor? Precisamente por eso, ¿ah? Porque la disciplina necesita ¿qué? Amor. Es más, la disciplina podríamos decir que es una de las grandes demostraciones de amor, ¿no? ¿Por qué el Señor quería disciplinar a los fariseos? Porque los amaba. ¿El Señor amaba a los fariseos? Claro que sí. Lo que pasa es que era muy duro con ellos. ¿Por qué? Porque el que más sabe, más se le exige. Y el que más se le da, más se le pide. Amén, hermano, ¿o no? ¿Y el conocimiento engendra qué? Responsabilidad. Entonces hay gente que tenía mucho conocimiento, entonces había mucha responsabilidad sobre ello. Entonces yo creo que en algún momento, si los que llevan mucho, poco tiempo, en algún momento de nuestro caminar cristiano hemos experimentado la disciplina de Dios. Yo creo que sí, ¿no? Y precisamente hay gente que no la aguanta, no la soporta, y entonces termina, ¿por qué? Por dar pasitos hacia atrás, ¿no?
decir, no, pero escucha uno cosas como, es que antes de yo ser cristiano no tenía tantos problemas, no pasaba por tantas cosas, ¿no? Pero ahora que me metí en los caminos del Señor, nada me sale, no sé, o sea, estoy como teniendo más problemas con mi familia, bueno, no es que sea eso, recuerde que lo hemos tocado varias veces, sino que ahora tenemos un corazón, ¿qué? De carne, ¿no? Más sensible, entonces somos mucho más sensibles a lo que nos rodea. Entonces por eso, para que usted no llegue a los pies del Señor con unas expectativas poco realistas, es bueno que uno sepa este tema de la disciplina, ¿no? ¿A quién disciplina el Señor? ¿Por qué disciplina el Señor? ¿Para qué disciplina el Señor? ¿Cómo nos disciplina el Señor? Saber todas esas preguntas es importante manejarlas, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, hablemos un poquito de eso de la disciplina, ¿no? La disciplina, el discípulo, el discipulado, todos tienen la misma ¿qué? Raíz. La misma raíz, ¿no? ¿Y qué es disciplina, hermanos? La disciplina, les voy a dar la definición tal cual como está en el diccionario. Dice que disciplina es enseñanza, es corrección. En el caso de una definición bíblica significa que Dios nos está formando, ¿para qué? Para que nosotros podamos llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Eso es disciplina. Para que sus propósitos se puedan hacer realidad en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué es disciplinar? Cuando yo transfiero a una persona una serie de normas, conceptos, principios para que esa persona sea lo que yo considero que debería ser. ¿Amén? Eso es disciplina. De Dios hacia nosotros, de nosotros hacia nuestros hijos o hacia la gente que nos rodea. Eso es disciplina. Entonces, empecemos por meditar en esas preguntas con base en lo que leímos en el libro de Hebreos. ¿A quién disciplina Dios? Ustedes recuerden, ¿no? Acabamos leyendo, vamos a ir leyendo lo que leímos, analizando, meditando, escudriñando, ¿no? Esa es la primera pregunta. ¿A quién disciplina Dios? Entonces, el versículo 5 que leímos en Hebreos 12, dice la palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Entonces, ¿para quién va la exhortación que leímos? Para los hijos. Entonces, partamos de ahí. ¿A quién disciplina Dios? A sus hijos. Amén. A sus hijos. Ahorita lo vamos a complementar un poco más, ¿no? ¿A quién disciplina? A sus hijos, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice el libro de Efesios 2:19, hermanos, vea lo que dice Efesios 2:19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, en el momento en que uno le entrega su vida a Cristo, dice la palabra que cuando uno recibe a Cristo, Él nos da a nosotros la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces usted pasa a ser miembro de la familia de Dios y en ese momento usted es candidato a ser disciplinado. ¿Por qué digo yo que es candidato a ser disciplinado? ¿Por qué digo yo? Porque nunca dejará de ser una decisión personal, ¿cierto que sí? Y ahorita vamos a ver que más adelante lo menciona. Siempre va a ser una decisión personal. Usted dirá: pastor, pero no, en el momento de eso no tiene uno que meterse ahí a la disciplina. Sí, debería. Pero acuerde lo que hemos hablado del cristianismo. ¿El cristianismo qué es? Un proceso. Amén. Efesios 4, 22, 23, 24. Un proceso al que uno toma la decisión de ¿qué? De meterse. Pero hay mucha gente que le ha entregado su vida al Señor, que nunca decidieron entrar en el proceso. Y entonces, ¿qué pasa? No dejaron o no pasaron, no trascendieron de ser cristianos carnales. Y cuando uno es un cristiano carnal, porque el que piensa como antes, es cuestión de tiempo para que ¿qué? Para que vuelva a vivir como antes. O como dice aquel proverbio, el perro vuelve ¿a dónde? A su vómito, y la chancha ¿a dónde? Al lodo, ¿no? Entonces, no se quede ahí. Si usted le ha entregado su vida al Señor y su meta es algún día estar con Él en su presencia, tiene que entrar en el proceso, tiene que dejarse disciplinar, y ahorita vamos a ver que el Señor lo menciona ahí. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, partamos de ahí, entendamos que Dios disciplina ¿a quién? A sus hijos. Y no es una cuestión de enojo que Él tenga contra nosotros, ni mucho menos, sino es que es una cuestión de ¿qué? De amor, ¿no? Porque dice que Dios ¿a quién disciplina? Al que ama. ¿A quiénes ama Dios? Pero bíblicamente dice: yo amo ¿a quiénes? A los que me aman. Entonces, ¿a quiénes ama Dios? A los que lo aman a Él. Porque esto es una relación, reciprocidad. Ahora, usted dirá: pastor, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor y Él ama a la humanidad. Está bien, porque dice la palabra en Juan que amó tanto al mundo que envió a su Hijo, ¿cierto? Pero ¿de qué le sirve que Él ame a su creación si esa creación no quiere nada con Él? Entonces por eso Él dice: yo amo ¿a quiénes?
A los que me aman. ¿Y quiénes me encuentran? Los que me buscan. Así de sencillo. La relación con Dios es así de sencilla, ¿no? Ahora, ¿a quién ama a Dios? A los que le aman. ¿Cómo sabe usted si usted ama a Dios? ¿Cómo? El que me ama, ¿qué pasa? Guarda mi palabra. Así de sencillo, porque usted le pregunta a la gente, ¿quiénes creen en Dios? Amén, todos, ¿cierto? Bueno, bajen la mano todos. ¿Quiénes aman a Dios? Otra vez todo el mundo levanta la mano, pero la gente no piensa que una cosa es creer en Dios y otra cosa es amar a Dios. Amar a Dios implica ¿qué? Sí, guardar su palabra, pero amar a alguien implica ¿qué? Obedecer, sí, pero más allá de eso, conocer, porque uno no ama ¿a quién? Al que no conoce. Todos pueden creer en Dios, pero si usted dice que ama a Dios, usted tiene que conocerlo, porque uno no ama a quien no conoce. Amén. Lo demás es pura religión. Usted dice que ama a Dios, es como la gente, abro un paréntesis, pastor, es que yo conozco al Señor hace 20 años. ¿En serio lo conoces hace 20 años? ¿Y ahora qué estás haciendo? No, llevo 5 años apartado. No lo conoces, nunca lo conociste. Porque si lo hubieras conocido, lo hubieras amado. Y ese amor te hubiera llevado a mantenerte firme. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Entonces, ¿a quién disciplina Dios? A sus hijos, a quienes Él ama. ¿Y quiénes aman a Dios? Los que guardan su palabra, ¿no? Eso lo tenemos que tener bien clarito. Son conceptos que ya nosotros conocemos. ¿Quiénes guardan su palabra? Los que han recibido a Cristo, ¿no? Porque son sus hijos, o sea, eso no tiene pierde, ¿no? Entonces, recuerde, todos estos consejos, por eso es que dice ahí, la exhortación, que como a hijos, todos los consejos que encontremos aquí en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿para quién son? Para los hijos de Dios. Usted le da un consejo de la palabra a alguien que no ha aceptado a Cristo, para ellos es basura, para ellos es una locura, no lo entienden. ¿Porque sean malos? No, porque simplemente no están capacitados, porque el que nos da la capacidad, ¿quién es? El Espíritu de Dios. ¿Estamos claros, no? Eso no tiene pierde, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, aunque a uno a veces le parece, pero uno a veces, no sé si a ustedes les pasa, le pasó a Asaf en el Salmo 73, que él decía, qué raro, ¿ah? Yo me imagino, parafraseando, ¿no? O sea, pero ¿por qué la disciplina de Dios tiene que ser para los hijos y tenemos que estar ahí, digamos, sometiéndonos a las normas y todo eso? Y uno ve gente que no tiene nada que ver con Dios, que no se sujeta a la disciplina de Dios, que les va bien. La famosa prosperidad ¿de quién? Del impío, ¿no? Y que por estar pensando en esas tonteras de Asaf, ¿casi qué? Casi resbala, ¿se acuerda? Por poco, por estar pensando en eso, por poco caigo. Pero después, entrando en el santuario de Dios, me puse a pensar y a meditar, y ya Dios me mostró cuál era el fin de los malos, ¿no? Y entonces ahí dije, no, tengo que mantenerme, ¿no? Porque deberíamos nosotros entender que mientras que nosotros somos disciplinados para tener un encuentro personal con el Señor allá en su presencia, en la eternidad con Él, los impíos serán ¿qué? Condenados, ¿no? Serán juzgados y condenados mientras no se arrepientan y mientras no le entreguen su vida al Señor. Romanos 2, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, es decir, a los que no se disciplinen, ¿no? Amén, hermanos, sigamos leyendo. Entonces ya sabemos que es para los hijos, esta exhortación es para los hijos del Señor. Después dice en el versículo, la segunda parte del versículo 5 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces ahí viene una palabra que es fuerte, ¿no? Azota. Dice, uy, no, pero es que yo no vine a los pies del Señor para que me azote, ¿no? Bastantes problemas tenía antes de venir. Ahora, ¿por qué? A lo mejor lo estamos interpretando como el único concepto de azotar que tenemos. ¿Cuál es el único concepto de azotar que tenemos? Golpear, ¿no? Cuando al Señor le dieron, acuerda que los romanos usaban eso de, ¿condenado a qué? 40 azotes menos 1. 40 azotes menos 1. ¿Ustedes han leído eso? ¿Por qué uno no diría, para qué dicen 40 azotes menos 1? ¿Por qué no dicen 39 de una vez, no? Bueno, no sé si usted sabe lo que hay, el contexto de eso es que la ley decía que no se podían dar más de 40 azotes.
Entonces decían, 40 azotes, menos uno, para no pasarse, ¿no? Para asegurarse, ¿no? Entonces mejor para tener presente lo que decía la ley, ¿no? Entonces, recuerden nada más eso, azotar, esa es una definición, pero azotar también tiene que ver con aflicción, con calamidad. Eso. Entonces, si nosotros usamos esa definición de aflicción, calamidad y la reemplazamos aquí, dice, porque el Señor al que ama disciplina y le da aflicción a todo aquel que recibe por hijo. Eso no es un secreto para nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Todo el que venga a mí, téngalo por seguro que en el mundo, ¿qué? Tendrá aflicción. Es decir, tendrá azotes. Entonces, no estamos descubriendo nada nuevo. El Señor simplemente está diciendo, si usted viene a mí, te espera disciplina y te espera azotes. Es decir, aflicción, calamidad, ¿no? Amén, hermanos. Y más adelante dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Wow, hay otra palabra ahí que nosotros consideramos fuerte, el ser ¿qué? Bastardo, ¿no? ¿Qué es un bastardo? No. Mira lo que acabas de decir. Por hablar, dice Jorgito, un bastardo es una persona que no tiene padres. ¿Y cómo nació? Tiene que tener padres. Es una persona, si yo te entiendo lo que quisiste decir, que nace fuera de ¿qué? Del matrimonio legal, ¿no? Es un bastardo. Lo que pasa es que en la época antigua, el bastardo una persona bastarda era discriminada totalmente, ¿no? O sea, carecía de derechos. E inclusive algunos bastardos eran vendidos como esclavos. No es como ahora, ¿no? Que la gente tiene hijos bastardos y más bien ellos heredan todo. Pero en ese entonces no tenían ningún derecho, ¿no? Era la denotación que se le daba a un hijo fuera del matrimonio considerado ilegítimo. Era un término muy despectivo y también se dirigía a descendientes de padres desconocidos y responsables. No era que no tuvieran, sino que eran padres desconocidos, ¿no? Entonces era algo insultante. Entonces mire lo que el Señor está diciendo ahí. Si ustedes soportan la disciplina, acuérdense lo que es soportar, ¿no? ¿Qué es soportar? ¿Ah? Aguantar, pero también hay otra definición. ¿Acuerdan cuando dice que en estos tiempos finales la gente no va a soportar la sana doctrina? ¿Se acuerdan? Es más, no la va a resistir, no la va a aceptar. Entonces, si vosotros soportáis la disciplina, es decir, si ustedes la reciben, si la aceptan, si la acogen, entonces se os tratará como a hijos. Pero si no, se les va a tratar como ¿qué? Como bastardos. Y ya yo les dije toda la connotación que tenía que ver el ser un bastardo en ese entonces, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, no? Entonces, ¿a quién disciplina a Dios? A sus hijos, a los que Él ama, a aquellos con los cuales ha logrado establecer un vínculo, una relación que se forma a partir de ¿cuándo? Del nuevo nacimiento, en el momento en que uno recibe el privilegio, la potestad de ser hijo de Dios y que uno es candidato a disciplinarse si es que toma la decisión de iniciar el proceso, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Ahora, con base en lo que leímos también, ¿por qué nos disciplina Dios? ¿Por qué? O sea, ahí en lo que leímos hay tres razones principales y ya hemos dicho algunas de ellas. La primera, ¿por qué nos disciplina Dios? La primera, porque somos sus hijos, ¿no? Estamos claros, ¿no? Porque somos sus hijos. Lo otro, porque nos ama, ¿no? Está clarísimo. Y la otra está en el versículo 11, más adelante vamos a ir saltando versículos. Versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da ¿qué? Da fruto, apacible de justicia. Entonces, ¿por qué nos disciplina el Señor? Primero porque somos sus hijos, porque nos ama y porque Él quiere que nosotros demos ¿qué? Frutos. Porque por los frutos vamos a ser conocidos. Amén. Esa es la idea. El proceso de someterse a Dios en disciplina es porque nosotros podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia, como habla ahí. Cuando habla ahí de frutos apacibles de justicia recuerda que justicia es la voluntad de Dios, ¿no? Que nosotros por medio de nuestro caminar, de nuestro testimonio, podamos ser visibles a los demás de que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermano, ¿o no? Ahora, ¿cómo nos disciplina Dios? Bueno, vámonos al Salmo 32. Salmo 32, hermanos. Vamos a leer dos versículos. Cada uno de ellos nos va a dar la respuesta de cómo nos disciplina Dios, ¿no? 32:8.
¿Estamos ahí? Dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Entonces ahí, con base en eso que leímos, cómo nos disciplina el Señor, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es la mejor manera de uno saber cuál es el camino por el que anda? ¿Qué es lo que a uno le marca el camino, no? ¿Qué es? ¿Qué es en mi camino? ¿Qué me alumbra el camino? ¿Pero qué? ¿Bíblicamente cómo dice? ¿Quién es? ¿Quién es lumbrera en mi camino? ¿O lámpara a mis pies? ¿Quién es? La palabra. Entonces lo primero, ¿cómo nos disciplina el Señor? Por medio de su palabra, ¿no? Hay dos formas. Primero, por medio de su palabra, ya sabemos que es la que nos muestra el camino. Recuerde, esto lo podemos ligar con lo que está en 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura ha sido ¿qué? Inspirada por Dios. ¿Para qué? Vea, y esas palabras que le voy a leer, todas tienen que ver con disciplina. La palabra de Dios ha sido inspirada por Él, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Todo eso tiene que ver con ¿qué? Disciplina. En justicia, a fin de que todo el hombre sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Entonces, primero la disciplina, todo lo que les dije, enseñar, redarguir, instruir, corregir. ¿Para qué? Para que yo esté preparado para toda buena obra, es decir, para que dé ¿qué? Fruto. La disciplina es para eso, para dar fruto, digno de arrepentimiento, apacible de justicia. ¿Qué es enseñar, hermanos? ¿Qué hablamos ahí? Enseñar es comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. ¿Tiene que ver con disciplina o no? Claro que sí. ¿Qué es redarguir? ¿Alguien sabe qué es redarguir? Redarguir es contradecir, impugnar una cosa por algún vicio que contiene. Entonces, cuando usted ve que algo está viciado, usted redarguye, usted contradice, usted refuta. ¿Cierto que sí? Redarguir. Corregir, hacer que disminuya o desaparezca un defecto, una alteración o una imperfección. Entonces, la palabra nos ayuda ¿a qué? A corregir, que es parte de la disciplina, ¿no? Instruir, proporcionar conocimientos, habilidades o ideas o experiencias a una persona para darle una formación. Entonces, todo eso tiene que ver con disciplina. ¿Hay algo negativo en lo que acabo de decir? ¿Hay algo negativo? No. ¿Por qué la gente lo ve negativo a veces? ¿Por qué? Porque acuérdense lo que hemos dicho aquí, ¿no? No hay nada más aburridor, no hay nada más triste, no hay nada más, ¿cómo le podemos llamar? Yo diría aburridor, triste, frustrante, que querer llevar una vida cristiana sin tener una mente cristiana. Hay gente que se mete al cristianismo, pero sigue teniendo su mente del mundo. Y entonces entran a una iglesia, no entienden nada, no ponen nada, salen peor que como entraron. Y su vida cristiana es prácticamente un sobrevivir, no es un vivir, es un sobrevivir. ¿Por qué? Porque es harto para ellos. O sea, no es una realidad para ellos aquello que dice, deleítate en Jehová. No se deleitan. ¿Por qué? Porque no tienen una mente preparada para eso. Pero para nosotros no es nada negativo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser enseñados. Amén. Nosotros queremos ser redarguidos. Amén. Queremos ser corregidos. Amén. Queremos ser instruidos. Amén. ¿Por qué? Porque queremos estar enteramente preparados para toda buena obra, ¿no? ¿Y cuál es la buena obra? Alcanzar la vida eterna, estar con el Señor cara a cara, sentarme en su mesa, decir como Pablo, hasta aquí llegué, peleé mi batalla y la gané. Por lo demás, me espera una corona de justicia. Eso. Pero para eso tenemos que disciplinarnos, hermanos. ¿Amén o no? Entonces, ¿cómo nos disciplina Dios? Por medio de su palabra, ¿no? Leamos el versículo 9. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a él o a ti. Ahora, no sé si ustedes saben qué es un cabrestro. Los que tienen caballos, ¿alguien tiene caballos aquí o no? ¿Qué es un cabrestro? ¿Saben? Bueno, freno sí, ¿no? En cuestiones de caballería. El freno es el que frena, ¿no? Y el cabresto, pues es el que se le pone al caballo aquí por la cabeza y que uno lo puede dirigir, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, en la vida nuestra, hermanos, ese cabresto, ese freno, muchas veces son las circunstancias que vivimos, las situaciones que afrontamos. Por ejemplo, ahorita que acabo de pasar todo esto de la pandemia, digo que acabo de pasar porque ya
Ya pensemos que ya pasó, ¿no? Y no es que estoy declarando que pasó, no. Pensemos que ya pasó porque ya... Esto que acabó de pasar con la pandemia, para muchas personas fue un cabestro y un freno, ¿no? Por el acelere mismo que llevaban. Un acelere de vida que después los llevó ¿a qué? A estar en la casa cuando nunca estaban. A añorar un abrazo que nunca dieron. A visitar familiares que nunca visitaban. A extrañar todo eso. Entonces, cabresto, situaciones que uno pasa en la vida, que uno afronta, por las cuales el Señor, ¿qué? Nos enseña. Yo espero que todos aquí, y usted en el video, de todo eso que pasó en la pandemia, haya sacado su enseñanza y haya aprendido a valorar cosas que antes no valoraba. Haya aprendido a lo que es una iglesia cristiana, a congregarse, a saludar a los hermanos, lo que es un bocado de comida, mucha gente que quedó sin empleo. ¿Entiende? Tantas cosas, ¿no? Entonces, Dios nos disciplina por medio de su palabra y también por medio de ¿qué? De las vivencias, de lo que vivimos, de las situaciones que afrontamos, de las cosas que nosotros estamos experimentando, ¿no? Amén, hermanos, las circunstancias. Salmo 32:9 es lo que leíamos ahí. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces ya sabemos a quién disciplina a Dios, ¿no? Ya sabemos para qué. Ya sabemos cómo. La palabra por medio de nuestra vivencia, el testimonio, lo que nosotros compartimos. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud, hermanos, ante la disciplina de Dios, no? ¿Cuál debería ser? Bueno, volvamos otra vez allá al libro de Hebreos donde estábamos. ¿Cuál debería ser, no? Obviamente mientras usted regresa allá, entendiendo obviamente que la disciplina de Dios es un esfuerzo que Él hace de tratar de moldearnos, ¿no? ¿Amén o no? Y digo un esfuerzo que Él hace, ¿por qué? Porque desafortunadamente no con todo el mundo lo puede hacer. Porque esto, las cosas de Dios, recuerde, siempre es una decisión personal. Entonces, espera siempre que nosotros tengamos la actitud ¿qué? Correcta, como todo, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo más adelante de algo que le pasó a Pablo con Tito, pero ahorita estamos hablando del libro de Hebreos, lo que nos enseña de la disciplina de Dios. ¿Por qué Dios disciplina, no? ¿Y para qué, no? ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante la disciplina de Dios? Bueno, versículo 5, hermanos, la primera parte dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina de Dios. Primera actitud, no menosprecies. ¿Se acuerdan lo que es menospreciar, no? ¿Qué es menospreciar? Quitarle valor a algo, ¿no? No le quite valor a la disciplina de Dios, no la ignore, no la tenga por poco, ¿ah? Valórela, valore eso, ¿no? Ya sabiendo por qué el Señor lo quiere hacer, ¿no? Entonces, reconocerla y obviamente reaccionar y dar los frutos que el Señor espera ante esa disciplina, ¿no? Porque acuerde que esto es un proceso, la disciplina en sí es un proceso, y ya le hemos hablado varias veces, todo lo que cuesta cuando usted interrumpe un proceso, pierde tiempo, pierde esfuerzo, pierde recursos y muchas veces tiene que volver a empezar, ¿no? Ahora que el hermano Milton cantaba, ¿se acuerda? Volviendo a la canción aquella que decía, amarte solo a ti y no volver ¿qué? Y no volver atrás. Volver atrás es un atraso en todo, en su relación con Dios, en su trabajo, en su estudio, en lo que sea. Volver atrás es un atraso. Y dice la palabra en Hebreos mismo que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, porque eso no agrada a Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Primero, no la menospreciemos, valorémosla, ¿no? Estamos hablando de la disciplina de Dios. Ahora, cuando hablamos, obviamente, estamos hablando de Dios y después dice, pastor, y entre nosotros, igual, no menosprecie la disciplina. Pero recuerde que la disciplina tiene que tener ciertas características, ¿no? La disciplina tiene que ser, primero, ¿qué? Con amor, ¿no? Y después, con autoridad, ahorita lo vamos a ver. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Y qué más? Dice lo que sigue, ni desmayes cuando eres reprendido con él. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? No desmayar. ¿Qué significa no desmayar? Perder las fuerzas, pero digamos que es una palabra muy conocida para nosotros cuando alguien se mete al cristianismo y empieza a ver que hay que esforzarse, que hay que despojarse de ciertas cosas que a lo mejor a ti te gustan, que tienes que empezar a abrazarte a otras que antes tal vez aborrecías, y entonces todo eso puede hacer que te desmayes. Pastor, ¿y qué es desmayarse? ¿Que pierde el conocimiento? No, ¿a qué se refiere con desmayar? Desanimarse. No te desanimes, porque la recompensa viene. Mire lo que volvamos al versículo 11 ya ligado a esto. Dice, es verdad, hermanos, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Por qué dice ahí, parece ser causa de gozo? ¿Por qué dice eso? Porque es que hay gente que lee esto y dice, si ves que ahí dice,
que la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. ¿Dice eso ahí? No, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Obviamente, a primera vista, ninguna disciplina a nosotros nos parecía ser algo de gozo, ¿no? A usted le hablan de disciplina, inmediatamente usted asocia con algo que te va a reprimir, que te va a doler, que castigo, ¿no? Pero dice, parece, ¿no? Pero después dice, pero después, ¿qué cosa? Da fruto, apacible. Entonces, por más que te parezca duro el proceso, entiéndelo que vamos en pos de ¿qué? De frutos, de dar frutos, de recompensas. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, no menospreciemos la disciplina de Dios, ni tampoco desmayemos cuando estamos siendo disciplinados. Quiere decir, no se desanime. Recuerde que el desánimo es algo, ¿qué es el desánimo? La pérdida de ¿qué? Del ánimo, ¿no? O sea, sí. El desánimo es muy peligroso, hermanos. Una persona desanimada, primero se desanima, después empieza ¿qué? ¿Pero empieza qué? A murmurar. Empieza a murmurar, ¿y a murmurar contra quién? Contra el que te quiere disciplinar. Cuando uno está en un trabajo desanimado, uno empieza a murmurar ¿contra quién? Contra los jefes, contra las reglas de la empresa, ¿no? Es que esta empresa, y empieza a murmurar ¿ante quién? Ante otros. ¿Para qué? Para desanimarlos también. Y entonces eso se va regando como pólvora. Entonces después del desánimo viene la murmuración, viene la queja, y después de la queja viene la incredulidad, y después de la incredulidad, como el pueblo de Israel, que se desanimaron, murmuraron contra Moisés, se quejaron, y entonces querían ¿qué? Volver atrás, volver a Egipto, allá estábamos mejor. Cuando un cristiano se desanima, por lo mismo, empieza a pensar en que cuando estaba en el mundo estaba mejor, Egipto, y entonces por anhelar eso, téngalo presente, ¿no? Que lo que uno aprueba en su mente, ¿qué pasa? Uno lo desea. Todo lo que usted anhele o apruebe en su mente, usted lo va a desear, ¿no? Un ejemplo sencillísimo. Usted en su mente aprueba una buena hamburguesa, usted la anhela. Y más hasta ahora. ¿Cierto que sí? Usted en su mente un plato de vidrio molido, usted no lo anhela, ¿cierto que no? Ni lo aprueba, entonces usted no lo desea. Así es, ¿no? Entonces, cuando usted en su mente sigue aprobando cosas que Dios desaprueba, pero como usted en su mente las sigue aprobando, usted las sigue anhelando. Y como usted las anhela, usted va a ir en pos de ella. Entonces, esa es la disciplina, ese proceso en el cual tú tienes que irte despojando de esas cosas que antes anhelabas y comenzar a abrazarte a cosas que antes aborrecías. Y entonces, ese proceso solamente lo puedes hacer si tienes una mente renovada, si has entrado en relación con el Señor, si lo amamos solo a Él. Amarte solo a ti, Señor, y no volver atrás. Seguir tu caminar, ¿no? Decía. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, con todo eso es importantísimo que nosotros entendamos y comprender todo lo que encierra la disciplina del Señor. Por eso no se vaya solamente con que el Señor es el que ama disciplina, es decir, castiga, reprende, azota, no. Entienda a quién es, no es para todos, ¿para qué es? Hay un objetivo siempre ahí, ¿cómo lo hace? ¿Y cuál debería ser nuestra actitud en respuesta a ese anhelo del Señor de disciplinarnos? Todo eso debemos de tener bien clarito, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, pero para que esa disciplina cumpla su función, recuerde nada más lo que dijo el Señor, porque el Señor a nadie engañó, los apóstoles a nadie engañaron, que para que esa disciplina dé el fruto que nosotros anhelamos alcanzar, va a haber de por medio ¿qué? Aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pedro dijo, ¿por qué se asombran de la aflicción si eso es parte de nuestra naturaleza cristiana? No se asombren como si algo nuevo les hubiera llegado. El justo es apartado del sufrimiento, de la muerte por medio de ¿qué? De la aflicción por medio de la muerte. Es decir, vamos a tener aflicción ¿hasta cuándo? Hasta que muramos. Mientras estemos aquí, va a haber aflicción. Tal vez uno más que otros, pero todos la vamos a tener. ¿Por qué? Estamos en un sistema que no es cristiano. Cada vez es peor el asunto, cada vez hay más contras, pero no se desanime, no desmaye. Sométase a Dios. Permita que Dios lo discipline y entonces va a alcanzar el fruto que el Señor anhela que usted alcance. Amén, hermano, ¿o no? Vamos a ir a un ejemplo práctico, donde se pone en práctica todo esto que acabamos de ver. Vamos a ir todos al libro de Tito. Vamos al libro de Tito. El libro de Tito
que está después del libro de Timoteo, es un libro, o es una carta, digámoslo así, que escribió Pablo a uno de sus seguidores más cercanos. Recuerda que Pablo no tenía muchos seguidores, ¿no? ¿Cuál era el principal de él? Bueno, sí tenía muchos seguidores, pero hablemos de colaboradores, porque acuérdense, una cosa es gente que lo siga a uno y otra cosa son discípulos, ¿no? Porque un discípulo, ¿quién es? El que se está discipulando, el que está recibiendo disciplina. ¿De quién? De un discipulador, de un maestro. ¿Cierto que sí? Eso es el proceso del discipulado, ¿no? Entonces, Pablo tenía a sus colaboradores cercanos, Timoteo y Tito, no porque no hubiera más gente, sí había más gente, pero eran los únicos que realmente se metieron al proceso, ¿no? Estaban con él cerquita y él por eso confiaba plenamente en ellos, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, antes de que entremos a leer algunas cositas de aquí, contarles exactamente cuál es el contexto de la carta de Tito. Resulta que después de que Pablo fue liberado, la primera vez que él fue encarcelado en Roma, después de que fue liberado, él se fue a hacer un recorrido por Asia y todo eso, a las iglesias, porque eso era lo que hacía Pablo, ¿no? Él levantaba iglesias, las dejaba ya listas y se iba para otro lado, que ese es el trabajo de un verdadero, ¿qué? Apóstol, ¿no? Ese es un apóstol, aquel que levanta, ¿qué? Obras, que abre el camino. Entonces, cuando un apóstol es un verdadero apóstol, lo menos que le interesa es que le digan apóstol. Porque Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, ¿no? Pero hoy en día hay muchos que se hacen llamar apóstoles y no abren ninguna obra por ningún lado y no les interesa nada de eso. Entonces, resulta que él, en todo ese recorrido que hizo y fue a varias iglesias y todo ese asunto, como la iglesia de Filipos y en Asia, él pasó por una iglesia que él levantó en una isla que se llamaba Creta, en la isla de Creta. Entonces fue a la iglesia y resulta que vio, iba a decir como dicen aquí, que había un desmadre, pero no lo voy a decir. Había mucho desorden, ¿no? Había mucho desorden, o sea, decía, pero si yo esta iglesia la dejé funcionando, ¿no? Entonces obviamente él llegaba, veía, y después si podía solucionar lo que veía lo hacía, pero después seguía su camino y después mandaba a su gente a arreglar lo que él vio que estaba mal, ¿no? Entonces, obviamente la iglesia de Creta estaba en un desorden total, porque cuando hay desorden, recuerde, el desorden es una señal visible de ¿qué? No, pero el desorden es una señal visible de que hay, ligado al tema que estamos hablando hoy, de que hay indisciplina. La falta de orden es una señal visible de indisciplina, ¿no? Si usted entra al cuarto de un chiquito y lo ve todo desordenado, ¿usted puede decir que ese chiquito es disciplinado? No, ¿cierto que no? Si usted ve la oficina de una persona toda desordenada, dice, a este le falta disciplina. ¿Me entiende? Porque ¿qué es disciplinar? Recibir conceptos aquí para que uno sea mejor, ¿no? O por lo menos como aquel que lo quiere disciplinar a uno. Entonces vio mucho desorden Pablo ahí en la iglesia de Creta, y la iglesia no era que fuera mala, porque acuérdate que no, sino que comenzaron otra vez a volver a su carnalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque había mucha gente ahí metiendo cizaña, metiendo de todo, porque acuérdese de la advertencia que el Señor le hacía a la gente, ¿no? Recuerde que un poco de levadura, ¿qué pasa? Leuda toda la masa, ¿no? La indisciplina muchas veces empieza por poquitos grupos y se va extendiendo, ¿no? Como el pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo de Israel salió todo allá, pero dentro del pueblo de Israel había gente que eran extranjeros, ¿no? Y esa gente se cargó de prender la mecha, ¿no? La pólvora y obviamente regar todo lo de la murmuración y todo eso, ¿no? Entonces, la iglesia todavía seguía siendo iglesia, obviamente, pero pareciera como que todo el sacrificio del Señor y todo lo que se les había enseñado, como que lo habían olvidado, ¿ok? Y estaban viviendo de una manera muy carnal, ¿no? Entonces, por eso viene ahí en Tito 1:5, dice Pablo, obviamente ya hablándole a Tito, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, ojo, palabras que hemos visto, ¿no? Para que corrigieses, recuerde, corregir tiene que ver con ¿qué? Disciplina. Por esta causa te dejé en Creta, ¿para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, lo primero que le dijo que es, bueno, ahí te dejé para que hagas tu trabajo, ¿no? Toda esta carta de Tito, para que le recomiendo que la lea, es una carta que tiene que ver mucho con disciplina como tal, ¿no? Ahora, ¿qué era lo que había pasado ahí en Creta? Lea el versículo 10 conmigo. Dice, porque hay muchos contumaces. Ahora les voy a decir que es un contumaz, si es que usted no sabe.
Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos, ¿no? Los judíos. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, es decir, indisciplinados. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Ojo, otra palabra que vimos ahí, reprender, ¿no? Tiene que ver con disciplina. Duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues en su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que había pasado ahí? Versículo 10 dice que había muchos contumaces, hablando de vanidades y engaños, ¿no? Entonces, ¿qué es un contumaz? ¿Alguien sabe qué es un contumaz? ¿Alguien ha oído esa palabra? ¿No? Un contumaz, le voy a dar la definición que está en el diccionario. Contumaces, dice, que califican a las personas que tienen firmeza en sus ideas, intenciones o conductas cerradas. Son personas que aunque están equivocadas, pero nadie las saca de ahí, ¿no? Porque defienden eso, aunque sea errado, pero lo defienden a capa y espada, ¿no? Son firmes en lo que afirman, aunque eso esté equivocado. Que nosotros podríamos decir: pastor, ¿y eso no es lo mismo que un terco? Sí, pero es contumaz, es la palabra que se usó ahí, ¿no? Entonces, contumaz es un término cuyo origen es del latín, que significa rebelde, porfiado, tenaz, ¿no? Entonces, eso era lo que pasaba ahí. Mucha gente se había comenzado a meter ahí ciertas cosas raras, a instar a la gente a que se desordenara, a que se fueran a la carnalidad y a todo eso, y decían que son mentirosos, malas bestias, bueno, una cantidad de cosas ahí. Entonces, Pablo por eso dejó a Tito ahí. ¿Para qué? Para que reprendiera, para que corrigiera, es decir, disciplíneme esa iglesia, por favor. Mucha gente ahí que están salidos, ¿por qué? Porque hay un grupito de contumaces, tercos, necios, que están ahí creando toda esa cizaña, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, Tito a lo mejor le decía, si Tito hubiera sido tico, le decía: Jay, pero ¿y cómo lo hago? Entonces le dijo: bueno, entonces estaba en el versículo, digamos, ¿cómo hacerlo? En el 2.15. En el 2.15 dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. Obviamente, si Pablo estaba dejando a Tito ahí para que con su autoridad disciplinara, es porque Tito tenía ¿qué? Una autoridad que lo respaldaba, un testimonio, ¿no? O por lo menos decía Pablo: ahí les dejo a Tito como si fuera ¿qué? Como si fuera yo. Entonces, para disciplinar, hermanos, ¿se necesita qué? Testimonio. Se necesita algo que a uno lo avale, se necesita autoridad. Uno como padre, si va a disciplinar a sus hijos, uno tiene que tener ¿qué? Autoridad, ¿no? Y acuérdense que lo que a uno le da la autoridad, ¿qué es? La imagen, el testimonio, la forma en la que uno no le puede venir a decir a un hijo que haga algo que uno no está haciendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hijos le hacen más caso a lo que uno hace que a lo que uno dice. Eso es una realidad. Los hijos están más pendientes de lo que ven que hacen sus padres que lo que dicen, ¿no? Entonces hay que cuidarse mucho de eso, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces le dice él: esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. Pero entonces Tito le podía decir: está bien que yo hable, que exhorte, pero ¿hablar qué? ¿Qué hablo? Bueno, Tito 2.1. Dice Pablo ahí: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, habla, reprende con autoridad. ¿Pero qué hablo? Lo que está escrito aquí. Porque acuerden que Dios nos disciplina con dos formas, ¿no? La primera, ¿cuál era? Por su palabra. Aquí está, ¿no? ¿Cómo disciplinan las empresas a los empleados? Sí, pero las empresas tienen algo que se llama ¿qué? ¿Cómo? Cartas de amonestación, pero la carta de amonestación es como, digamos, el efecto de haber violado algo que está ¿dónde? En el reglamento de trabajo de las empresas, ¿cierto? Es lo que marca las reglas. Entonces, ¿cuál es el reglamento, digamos, nuestro por excelencia? La palabra, aquí está todo, ¿no? Porque acuérdense que la disciplina, ¿para quién es? O digamos, la disciplina es para todos, pero una consecuencia, como una carta de amonestación, es para alguien que ha infringido algo que
que está por fuera de la disciplina, ¿no? Entonces, por eso es que dice que cuando uno camina en el Espíritu, o sea, cuando uno camina en el Espíritu, dice que contra aquellas cosas no hay ¿qué? No hay ley. O sea, ¿por qué se va a preocupar uno? Si usted cumple la ley, ¿para qué se va a preocupar, no? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, él le dice, ¿hablar qué? Hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, hablar, porque él está diciendo, habla, porque hay que hablar, ¿no? Hablar en el término de disciplinar, fuera del reino de Dios, el hablar puede ser algo relativo, ¿no? Algo relativo, fuera del reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta que le hablen de una forma y hay gente que le gusta que le hablen de otra forma, aunque el que esté hablando sea el mismo y de la misma forma. Por ejemplo, nosotros en la iglesia en Pavas teníamos una situación. El pastor siempre ha predicado igual, el mismo tono, los que lo conocen a él saben que él predica igual. Entonces de la iglesia se iba mucha gente porque no le gustaba como el pastor hablaba. Pero llegaba también mucha gente porque sí le gustaba como el pastor hablaba. Y estaba hablando igual. Entonces, fuera del reino de Dios es relativo, ¿no? Si usted se mete en el reino de Dios, en la disciplina de Dios, y usted sabiendo que es para su bien, que el Señor lo que espera es formar en nuestro carácter, moldearnos, usted la va a recibir, la va a soportar, como dice ahí la palabra, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, hablar es una manera de disciplinar, pero recuerde que la disciplina no necesariamente siempre tiene que ser para corregir y todo eso. Uno a veces disciplina o habla, usa el hablar para disciplinar, ¿para qué? Para también animar, ¿no? Para exhortar. Lo estás haciendo muy bien, sigue así. Y de seguro que siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Entonces siempre para animar, no necesariamente siempre tiene que ser para corregir, puede ser para instruir, para educar, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces lo que él le está diciendo a Tito es, habla, tienes que hablar, pero recuerde, uno para hablar tiene que tener información, ¿no? Uno no puede hablar de lo que no conoce. Entonces obviamente Tito ya había ido el recorrido con Pablo por la iglesia, ya sabía lo que había pasado, ya sabía que habían contumaces, ya sabía que la gente estaba yéndose por el lado carnal. Entonces le dijo, habla, ¿conforme a qué? A lo que está aquí escrito, a lo que ya está establecido, habla, o sea, tienes que hablar, ¿no? Después le dice, exhorta. ¿Qué es exhortar, hermanos? Animar, ¿no? Alentar, ¿no? Entonces, obviamente, siempre en esto de la disciplina es importante que si usted es una persona que quiere disciplinar, Dios lo hace, entonces hagámoslo nosotros también. Hay que exhortar a la gente, hay que animar a la gente, que es por el bien de las personas, ¿no? Obviamente de parte de Dios, Él nos exhorta por medio de su palabra y sabe que hay recompensas, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Después dice, y reprende, porque acuérdese que el pecado, ¿cómo se corrige? Misericordia y verdad, ¿no? Está bien, háblales a ellos lo que está pasando, exhórtales, anímales, pero también ¿qué? Repréndeles con autoridad, o sea, reprender, o sea, hazle ver las cosas que están mal, ¿no? Es una forma de disciplinar, recuerde que, pero para reprender se necesita ¿qué? Autoridad, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Y obviamente el amor tiene que ir metido ahí, porque el mismo Pablo decía, si yo no tengo amor, pues no tengo absolutamente nada, ¿no? Entonces, algunos pasajes ligados a este tema de la disciplina, que está en Proverbios 13:24, dice, el que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece, ¿no? El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, más el que lo ama, desde temprano, ¿qué pasa? Lo corrige, ¿no? A veces a uno se le va el tiempo, hermano, a algunos padres se les va el tiempo en la corrección de sus hijos y quieren pretender venir a corregirlos cuando ya a lo mejor no era el tiempo, ¿no? Aunque nunca será tarde para tratar de instruir a los hijos en el camino correcto, ¿no? Habrán algunos que lo aceptarán, otros no, pero hay que saber identificar los tiempos. Hay que saber que a los chicos, entre más temprano los corrijamos, más efecto tiene, ¿no? Porque los niños son ¿qué? Esponjitas, moldeables, sí, uno los puede ir moldeando, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Así es, ¿no? Entonces, ahora, hay muchos padres que no saben disciplinar, que la parte de la disciplina sí se va por el lado de ¿qué? Del castigo, ¿no? Y obedece más que una intención de corregir e instruir, más a un sentimiento de ¿qué? De desquite, ¿no? Desquitarse con los hijos, o sea, descargar en ellos frustraciones personales. Eso no tiene nada que ver con disciplina, ¿no? Eso nada que ver con disciplina, no tiene nada que ver ahí. Porque recuerde, la disciplina siempre se hace en amor por el bien del niño, amén. Pero el abuso se hace no con amor, se hace con enojo, ¿para qué? Para satisfacción del padre. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Bien, entonces entendamos eso,
nada más amarremos el tema, la disciplina de Dios. Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Usted entra en una relación con el Señor, usted tiene que saber que usted tiene que entrar en el proceso de disciplinarse. Ahora, si usted le ha entregado su vida al Señor por medio del nuevo nacimiento y usted no entra en el proceso de disciplinarse, dice la palabra que usted va a ser tratado como ¿qué? Como un bastardo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no hay sobre ti, digamos, las intenciones, la intencionalidad que Dios tiene realmente con un proceso de disciplina. Y puede ser que estés ahí. Ahora dirá, pastor, ¿y si yo no entro en esa disciplina me voy a perder? Bueno, si tú no pecas, porque los cristianos carnales, acuérdense que están ahí, y si una persona muere en una condición de cristiano carnal, pues por definición de ser cristiano se salva, ¿cierto? Pero es muy probable que no resista el proceso porque su mente es carnal. O sea, va a reventar en el proceso, o sea, no lo vas a soportar. Y lo más probable es que vuelvas atrás otra vez y vayas como el perro al vómito, ¿no? Entonces, y además, si usted lograra soportar, digámoslo así, dice la palabra que el que recibe a Cristo y se sienta ahí nada más a esperar a que Él venga, dice que es el más digno de ¿qué? De conmiseración, o sea, es el más miserable de todos, ¿no? Que yo no creo que a nadie le guste ser considerado como el más miserable de todos, ¿no? Por eso es que Pablo decía, en el momento en que él tuvo su encuentro personal con el Señor, inmediatamente dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hay que hacer? ¿Para dónde hay que ir, no? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Más bien el Señor tuvo que, ¿qué? Calmarlo, dijo, tranquilo, que todavía hay mucho trayecto, ¿no? Tranquilo, ahí se te va a ir diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes primero que empezar en un proceso de ¿qué? De disciplina, ¿no? Te voy a disciplinar. Tuvo como 3 años en el desierto, enseñándole, moldeándole su carácter. La pasión nunca se le fue, ¿no? Más bien lo que hizo él con su pasión, ¿qué fue? Canalizarla, ¿no? Por medio de un proceso de enseñanza, de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la disciplina moldea, ¿qué? El carácter. Recuerde eso, ¿no? Nosotros nacemos con un temperamento, pero a medida que vamos avanzando, moldeamos nuestro carácter. Temperamento más carácter, nuestra personalidad. Y ese carácter es el que podemos que moldear, como Pablo tenía su carácter mal canalizado y lo moldeó ya en la misión que el Señor le estableció, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Dice la palabra, hermanos, en Proverbios 22, voy a ir un momentico a Proverbios 22, 15. Proverbios 22, 15, dice la palabra, hermanos, que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, ¿qué pasa? La alejará de él, ¿no? Ojo, la necedad, acuérdense lo que es la necedad, alguien necio que, primo hermano de quién? Del contumaz, ¿no? Que se empeña y se mantiene en algo que está errado y por más que tú quieras corregirlo, está ahí, es la necedad, ¿no? La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, ¿qué pasa? La alejará de él, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla ahí de la vara, de la corrección, no se está refiriendo propiamente a la vara, ¿no? Aunque a veces, con algunos muchachos, hace falta, ¿no? Y probablemente sea lo mejor a veces, ¿no? Pero no está hablando de la vara de la corrección. Acuérdense que los pastores, en lo natural, cuando tienen ovejas, ellos tienen una vara, que se llama ¿cómo? Un callado, ¿cierto? Eso no es para azotar a las ovejas y agarrarlas así, ¡pa! Ese callado lo usan los pastores ¿para qué? En lo natural, para tocar las ovejas, para que ellas sientan que él está ahí, para dirigirlas, para jalarlas, pero no es para golpearlas, ¿no? Eso es en lo natural. Uno como padre, cuando habla ahí de que la vara de la corrección, ¿a qué se refiere esa vara de la corrección? Más allá de una vara para golpear físicamente, ¿a qué? Al consejo, a la instrucción, que el muchacho sepa que uno está ahí, que puede contar contigo, que tú lo puedes orientar, que lo corrijas, que le hagas ver sus errores. Esa es la vara de la corrección, amén. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Y todo eso tiene que ver con qué? Con disciplina. Ahora, cerremos el tema allá donde estamos en Hebreos 12, otra vez. ¿Cuál es el objetivo final de todo eso? ¿De qué nos quiere hacer partícipe Dios con todo este proceso de disciplina? Bueno, dice ahí en el versículo 10, Hebreos 12:10, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿De quién está hablando ahí? Vamos a leer del 9 para que entendamos todo. Dice,
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Estamos hablando de Dios, ¿no? Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, es decir, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Ahí apunta casi que todo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros realmente participemos ¿de qué? De su santidad. No lo vamos a poder hacer si no tenemos una mente ¿qué? Renovada, si no hemos entrado en el proceso, si no nos hemos dejado disciplinar. O sea, si usted no entra en el proceso de disciplinarse, no va a ser partícipe de la naturaleza de Dios. ¿Y por qué es importante que Él nos haga partícipe de su santidad? ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Usted no va a poder llevar una vida en santidad si usted no entra en un proceso de disciplina, la disciplina de Dios. O sea, no lo va a poder hacer. Entendiendo que la disciplina, ¿qué es? Dejar que el Señor obviamente nos moldee por medio de su palabra y por medio de la vivencia de lo que nosotros estamos en este caminar cristiano, ¿no? Todo eso está amarradito. Amén, hermano, ¿o no? Dice la Biblia en Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Entonces, este tema de la disciplina, vea, la palabra disciplina, o sea, todo lo que empieza con ahí, usted pone en cualquier buscador ahí, aparece 266 veces en la Biblia. De esas 266 veces, aparece 3 veces en el Antiguo Testamento. Una de ellas, los proverbios que acabamos de leer. El resto de las veces, aparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, varias veces lo hemos dicho aquí, ¿fue escrito por quién? ¿El Nuevo Testamento fue escrito? Por discípulos. ¿Amén? ¿Para quiénes? Para discípulos. Porque esa es la misión que el Señor dejó. ¿Qué dijo Él? Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Entonces la disciplina de Dios es clave, es importante, es parte de nuestro proceso cristiano. No vamos a poder avanzar, no lo vamos a lograr si no entramos en un proceso ¿de qué? De disciplina. Amén, hermanos, ¿o no? Es necesaria, ¿no? Voy a leer un momentito nada más, no vaya usted allá, voy a ir yo solito. Al libro de Deuteronomio, capítulo 8, anote si quiere la cita ahí nada más. Deuteronomio 8:2, porque a veces uno dirá, ¿y por qué es necesario participar? Todo esto, el asunto de la disciplina, y que ahorita decíamos que muchas veces la disciplina pareciera no ser algo que a uno le agrade, que es cierto, muchas veces los procesos que uno pasa en este caminar cristiano, muchas veces no nos agradan, pero sabiendo que es para nuestro bien, nos gozamos en ello. Y por eso Pablo decía, yo me gozo ¿qué? En la prueba, ¿no? Yo me gozo en la prueba, porque sé que hay algo ahí. Dice la palabra en Deuteronomio 8:2, dice el Señor le decía al pueblo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, parte de esta disciplina y todo eso, que aparte de moldear nuestro carácter, también nos sirve para que nosotros sepamos qué pasa, quiénes somos en nuestra relación con el Señor, qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Para eso es la disciplina también. Entonces, entendiendo todo eso, la próxima vez que alguien le diga a ustedes que Dios es muy curioso, Dios siendo un Dios de amor, ¿por qué castiga, disciplina a sus hijos? ¿Cuál sería la respuesta así de cajón? Porque los ama. Dios disciplina a sus hijos, ¿sabe por qué? Porque los ama. Y si es alguien que no tiene nada, ni idea de las cosas de Dios, y alguien dice, pero es que el Dios de ustedes, ¿por qué tiene que disciplinar a los hijos? ¿Tú por qué disciplinas a los tuyos? ¿Por qué disciplinas tú a tu hijo? ¿Ya? Para que corrija su camino. Exactamente, es que, o sea, la Biblia se defiende sola, ¿entiende? Es tanto el paralelo, o sea, es que por eso es que Cristo vino a esta tierra, digamos, ¿para qué? Para mostrarnos al Padre, para que esa relación que antes había con el Padre en el Antiguo Testamento, que era tan lejana, que era como más bien de patriarca, como líder de un pueblo, que es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se convirtió ¿en qué? En una relación ya de padres, que Él mismo dijo, cuando ustedes vayan a orar, directo al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, oren a Él, directo, o sea, hay una relación. Por eso es que la palabra Padre en el Nuevo Testamento ya tiene esa connotación de ¿qué? De aquel que guía,
que forma, que instruye. Acuérdense que alguna vez lo vimos en el Día del Padre, que vimos esas dos diferencias, ¿no? De que hay dos definiciones de padre. Primero, el que engendra, y segundo, el que forma. Que a uno le enseñan diferente, ¿no? Es que padre no es el que engendra, padre no es el que engendra y no el que cría, ¿recuerdan? Tienen razón, hay esas dos versiones. Padre, el que engendra, o padre, el que forma, el que cría, el que instruye. Entonces la relación del Señor con su pueblo en el Nuevo Testamento es esa que vino a mostrarnos Cristo, ¿no? De saber que tenemos a alguien ahí en el que podemos acudir y que siempre va a estar ahí, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces recuerden, nada más termino con lo que cantó Milton ahora, que me hizo, sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿no? Amarte solo a ti, Señor, es la única manera de que nosotros vamos a poder entrar en ese proceso de disciplina, sabiendo que es por nuestro bien, que es por amor. ¿Para qué? Para no volver atrás, para seguir este caminar hasta donde tengamos que llegar sin mirar atrás, ¿no? Porque los que retroceden no agradan al Señor, y por eso Él hace lo que tiene que hacer, y entre lo que hace, ¿qué es? Disciplinarnos. ¿Cómo? Por medio de su palabra y por medio de las cosas que vivimos. Cada cosa que usted viva, independiente de lo que sea, buena, no digo mala, porque para los que aman a Dios no hay nada malo, todas las cosas ayudan a bien, amén, pero independiente de la situación que sea, aprovéchela, aprenda de ella y sepa que es formas en las que Dios usa, ¿para qué? Para disciplinarnos, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios por... Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por la oportunidad que hemos tenido hoy de meditar en torno a algo que a veces nos cuesta ver y visualizar, que es esa relación tuya con tu pueblo, padres a hijos, ¿no? Y poder traer eso a nuestra relación, no solamente como padres, sino también como iglesia, ¿no? Saber que nos podemos disciplinar, pero para eso hay requisitos, ¿no? La disciplina tiene que ser con amor, siempre buscando que la otra persona corrija en su caminar, se instruya, exhortando a que siga haciendo lo que está haciendo bien. Pero por lo general, la mayoría de las veces, los procesos de disciplina tienen que ver con corrección, ¿no? Con enderezar un camino, ¿no? Te damos gracias, Señor, por haber meditado en torno a eso y saber que no podemos, Señor, ser candidatos a tu disciplina si no somos tus hijos, Señor. Eso está claro, ¿no? Los consejos de la palabra son para tus hijos. Desafortunadamente hoy se enseña de que todos son hijos tuyos, Señor, y no todos son hijos de Dios, ¿no? La palabra es clara en decir que solamente es hijo de Dios aquel que ha recibido a Cristo, y que Él le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Así es que usted quiere entrar en este proceso de formación, de exhortación, de corrección, de instrucción, para que usted esté preparado para toda buena obra y usted pueda dar frutos apacibles de justicia, agradables a los ojos de Dios. ¿Eso es lo que usted quiere? Tiene que entrar en un proceso de disciplina, que arranca ¿cuándo? En el momento en que usted le entrega su vida a Cristo. Si no lo has hecho, no puedes hacerlo. Por eso ahí donde usted está, dígale, si es que usted no le ha entregado su vida al Señor, y usted por eso lleva una vida desordenada, que es una señal visible de indisciplina, ya es una vida en la cual lastimas a las personas y te lastiman a ti, lo cual es un reflejo de tu vida indisciplinada, pero no es justo, ni para Dios, ni para ti, ni para tu familia, la gente que te rodea, que tú vivas de la manera que vives. Así que ahí donde está, dígale al Señor, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que llevo una vida desordenada, Señor. Una vida loca, Señor. Una vida que no tiene futuro, no tiene esperanza, no tiene rumbo, no tiene camino, Señor. Pero hoy entendí que tú disciplinas a tus hijos precisamente para que ellos tengan camino, un camino trazado por medio de tu palabra, que es la luz que alumbra el camino, Señor. Pero yo no tengo ese camino porque no soy tu hijo o tu hija, Señor, pero no más, Señor. Hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda venir a mí y a partir de hoy yo pueda ser una nueva criatura, Señor. Y que por medio de esa capacitación que me da tu Santo Espíritu yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, y conocerte, servirte, amarte, Señor. Y que mi vida pueda ser un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti
una vida totalmente desordenada, marcada por la indisciplina, Señor, pero ahora te estoy recibiendo a ti como mi único y suficiente Salvador, Señor. Y de aquí en adelante, Señor, por medio de esa capacitación, poder llevar una vida ordenada, en disciplina, Señor, sabiendo que ese proceso muchas veces no va a ser exactamente de mi agrado, pero entendiendo que es por el bien mío, me gozo en él, Señor, y me gozo en las circunstancias por las cuales vaya a vivir, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, bueno, siempre lo felicitamos y porque es la mejor decisión que usted puede haber tomado, ¿no? Es una decisión que te garantiza que no es que te garantice la vida eterna, te garantiza que puedes a partir de hoy iniciar ese proceso en búsqueda de la vida eterna, ¿no? Porque ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único y santo Dios, y a Jesucristo a quien tú has mandado. Pero para conocer a Dios tienes que buscarlo, ¿no? Y para buscarlo tienes que saber dónde está. Y para saber dónde está, tú tienes que estar en el mismo reino donde Él está. Que es lo que has hecho hoy con esta oración, pasar de muerte a vida, de un reino de tinieblas a un reino de luz, ¿no? Así es que felicitarle por eso. Y si le podemos ayudar en ese proceso, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 de Cartago está en el costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos aquí todos los domingos a las 10 de la mañana. Aquí en el salón principal de eventos. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina. 8842-2408, Pastor Tibor Mesaro. Y recuerde, si usted está aquí en Costa Rica, o si está afuera también, todos los domingos a las 8 de la noche en la 105.9 de la FM Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad, 8 de la noche. Y si usted está fuera del país, www.urbano106.com, ahí está radio en vivo, ahí vamos a estar con el programa Sinceridad. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.